Mira esto. Calles perfectas. Casas enormes. Jardines de película. Parece sacado de una serie de Netflix. Y de hecho, probablemente sí lo has visto en una. Pero aquí está la pregunta que nadie se hace. ¿Por qué en el resto del mundo no construimos así? No es falta de dinero. No es falta de espacio. No es falta de ganas. La respuesta es mucho más profunda. Y cuando la descubras, vas a mirar tu ciudad con otros ojos. Cuando ves imágenes de Estados Unidos, algo no encaja. Las casas son más grandes. Las calles son más anchas. Todo parece diseñado a otra escala. Y no es casualidad. En este vídeo, vamos a desmontar algo que casi todo el mundo da por sentado. Que la forma en que construimos ciudades es simplemente así como se hace. Spoiler, no lo es. Vas a descubrir por qué las casas en Estados Unidos son de madera, y eso tiene más lógica de la que parece. ¿Por qué sus ciudades están diseñadas de una forma que en Europa sería ilegal? ¿Por qué el coche no es una opción allí? Es una obligación. Y al final, vamos a llegar a una razón que casi nadie menciona, que lo explica todo, y que tiene que ver con algo mucho más poderoso que el dinero o la arquitectura. Tiene que ver con una idea. Pero vamos por partes. Estados Unidos tiene una superficie de casi 10 millones de kilómetros cuadrados. Europa entera cabe dentro con espacio de sobra. En 1800, Estados Unidos tenía apenas 5 millones de habitantes. Hoy, tiene 335 millones. Y durante todo ese crecimiento, el espacio nunca fue el problema. En Europa, las ciudades crecieron comprimidas durante siglos. Murallas medievales, guerras, recursos limitados. Cada metro cuadrado valía oro. ¿El resultado? Ciudades densas, compactas, caminables. En América, fue exactamente al revés. Tierra infinita, horizonte infinito, y una mentalidad que decía, ¿para qué apretujarse si hay espacio de sobra? Esa pregunta parece inocente, pero va a definir absolutamente todo lo que viene después. Porque cuando tienes espacio infinito, también necesitas una forma de moverse por él. Hay ciudades en Estados Unidos donde no puedes vivir sin coche. No es una exageración. Jacksonville, Florida. 1 millón de habitantes. Ir al médico en autobús puede llevarte 3 horas. En coche, 20 minutos. Esto no es un fallo del sistema. Es el sistema. Después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos construyó la mayor red de autopistas de la historia. 65.000 kilómetros financiados con dinero público. Diseñados para conectar no ciudades, sino suburbios. Y aquí está el dato que muy poca gente conoce. En muchas ciudades americanas, los tranvías que existían antes de los años 50 fueron comprados y desmantelados. Hay juicios históricos que documentan cómo intereses vinculados a la industria del automóvil participaron en ese proceso. No es teoría de conspiración, es historia documentada. Se llama el escándalo de General Motors. Ciudades diseñadas para el coche, no para las personas. En Europa, las ciudades ya estaban construidas cuando llegó el automóvil. No podías derribar el casco histórico de París para hacer una autopista. La infraestructura define el comportamiento. Y el comportamiento define la cultura. En 1947, un hombre construyó 17.000 casas iguales en un campo de patatas. Y cambió la forma de vivir de un país entero. Se llamaba William Levitt. Casas prefabricadas, jardín propio. Garaje para 2 coches. Precio asequible para la clase media. Pero con Levittown llegó algo más. El zoning. El urbanismo de zonas separadas. En Estados Unidos, la ley de zonificación separa dónde puedes vivir, dónde puedes comprar y dónde puedes trabajar. Son zonas distintas, a menudo kilómetros de distancia. ¿Quieres abrir una panadería en tu barrio residencial? Ilegal en la mayoría de ciudades americanas. En Europa y Latinoamérica, los barrios son mezclados. Vivienda, comercio, trabajo, todo junto. Eso es lo que hace que un barrio sea caminable, que tenga vida. La primera vez que un europeo ve cómo se construye una casa en Estados Unidos, entra en pánico. Madera. Todo de madera. Las paredes, el suelo, la estructura entera.
Y el europeo medio piensa, ¿pero esto no se cae? La respuesta corta es no, y la razón explica muchísimas cosas. En Estados Unidos, durante décadas, la madera fue el material más barato y abundante del planeta. Una casa de madera puede levantarse en semanas. No requiere maestros especializados. Eso abarató enormemente la construcción. ¿Por qué en Europa no? Porque la madera fue eliminada a golpe de catástrofe. El gran incendio de Londres, en 1666. El de Hamburgo en 1842. Decenas de ciudades europeas quemadas hasta los cimientos. Después de esos desastres, las ciudades europeas legislaron prohibición de construir en madera. Y esa norma, que nació del pánico, se convirtió en cultura, en estándar, en cómo se hacen las cosas aquí. Y la madera además tiene una ventaja que nadie espera: flexibilidad. En un terremoto, una estructura de madera absorbe el movimiento. El hormigón resiste rígidamente y colapsa. La madera se dobla y aguanta. En América, una casa tiene una vida útil esperada de 30 a 50 años. En Europa, construyes para tus nietos. Eso no es imprudencia ni apego. Es una filosofía distinta sobre el tiempo. Espera. Antes de seguir, necesito contarte algo que casi ningún vídeo menciona. Hemos hablado de espacio, de coches, de madera, de suburbios. Pero hay una capa más profunda. Una razón que está debajo de todo, que lo explica todo. Y tiene que ver con algo que Estados Unidos hizo diferente desde el primer día. Algo filosófico. Algo casi invisible. Pero que está en cada calle, en cada casa, en cada código postal del país. Lo vamos a revelar ahora. En algunos barrios de Estados Unidos, puedes ser multado por el color de tu buzón. Bienvenido al mundo de las HOA, las asociaciones de propietarios. Organizaciones privadas que controlan el color de tu fachada, la altura del césped, si puedes aparcar en la calle de noche. No es el gobierno. Es una entidad privada con poder casi gubernamental. Suena absurdo. Pero tiene una lógica perfecta. En un país donde la intervención del Estado se percibe como una amenaza, la regulación la asumen los propios vecinos. Es el mercado, regulándose a sí mismo. Y eso genera una fragmentación enorme. Lo que es legal en Texas puede ser ilegal en California. Lo que se construye en Phoenix no se puede construir en Boston. En Estados Unidos, puedes comprar una casa prefabricada por $30,000 y también pagar 10 millones por un apartamento en Manhattan. La diferencia entre ambos extremos es mayor que en cualquier país europeo. Eso no es un fallo. Es el sistema funcionando exactamente como fue diseñado. ¿Pero por quién? ¿Y con qué objetivo? Hemos hablado de espacio, de coches, de madera, de normas, de dinero. Pero hay una razón que está debajo de todo. Una idea que lo explica todo. Y es esta. En Estados Unidos, la casa es una declaración de independencia. No es solo donde vives. Es lo que eres. Desde los primeros colonos que llegaron a América, huyendo de reyes, iglesias y señores feudales. La tierra propia fue el símbolo supremo de la libertad. En Europa, durante siglos, la mayoría de la gente nunca fue propietaria. La propiedad era un privilegio de clase. En América, fue una promesa para todos. La tierra era tuya si ibas a buscarla. Eso no es solo historia. Es una programación cultural profundísima. La casa unifamiliar con jardín no es una preferencia estética. Es la materialización física de un ideal político. Yo soy libre. Esta tierra es mía. Nadie me dice qué hacer aquí. Y ahora entiende por qué el transporte público genera resistencia. ¿Por qué los suburbios triunfaron? ¿Por qué la gente prefiere una casa de madera propia a un piso de hormigón compartido? No es irracionalidad. Es coherencia perfecta con un sistema de valores. El europeo construye para la comunidad. La plaza, la calle, el espacio público como salón colectivo. El americano construye para sí mismo. La parcela privada, el jardín vallado, el garaje cerrado. Ninguno es mejor. Son dos filosofías distintas sobre qué significa vivir en sociedad. Pero aquí está el giro que nadie espera. El modelo americano está en crisis. La generación más joven de Estados Unidos es la primera que, en décadas, prefiere las ciudades a los suburbios.
Quieren caminar. Quieren transporte público. Quieren barrios con vida. Están redescubriendo algo que Europa nunca abandonó. Y en Europa, al mismo tiempo, el precio del suelo está expulsando a la gente hacia las periferias, hacia modelos cada vez más parecidos al suburbio americano. Los dos modelos se están acercando. Así que volvemos a la pregunta inicial. ¿Por qué no construimos como los americanos? Porque no tenemos su espacio, ni su historia, ni su miedo al Estado, ni su amor radical por la propiedad privada. Porque nuestras ciudades nacieron antes del coche y sobrevivieron a su llegada. Porque construimos sobre ruinas de imperios, de guerras, de siglos de gente que vivió y murió en el mismo kilómetro cuadrado. Y eso está en los muros, literalmente. Pero también hay algo que el modelo americano tiene, y que nosotros hemos perdido a veces. La ambición de construir para ti. El espacio para respirar. La sensación de que la tierra que pisas es tuya. El europeo vive en comunidad pero sueña con espacio. El americano tiene espacio pero a veces muere de soledad. Construimos como somos. Vivimos como creemos. Y los muros que levantamos dicen, más que cualquier discurso, ¿en qué mundo queremos habitar? ¿Y tú? ¿En qué tipo de ciudad preferirías vivir? ¿En la compacta y vibrante donde todo está a 10 minutos a pie? ¿O en la casa propia con jardín donde tu vecino más cercano está a 100 metros? Déjamelo en los comentarios. Me muero de curiosidad por saber tu respuesta. Y si este video te ha hecho ver tu ciudad con otros ojos, ya sabes lo que tienes que hacer.